Hoy, en la entrevista de la semana, en Calvano de Punta, Fernando Borroni. Bueno, seguimos acá en la radio comunitaria, la 100.3, que como ya saben, todos los viernes tenemos la entrevista de la semana. Así que Leo, cerrá la tranquera, porque después a ver si entra el caballo y nos corta la señal porque el perro pasa, ¿viste? Y bueno, pasan esas cosas en el campo, ¿no? Tenemos en nuestra biosfera nativa, ocurren todas estas cuestiones. Y hoy nos damos otro lujazo, ¿eh? Lo tenemos a Fernando Borroni, que para quien no lo conoce, yo creo que son pocos, pero tiene una columna en el programa La Mañana de Víctor Hugo Morales, que va de lunes a viernes de 9 a 12, en AM750, conduce el programa Borroni y Cuenta Nueva, todos los sábados de 8 a 10 por la radio del Plata, la AM 1030. Bueno, conduce un ciclo de entrevistas en Radio H, está llevando a cabo el seminario virtual Comunicar para Politizar y un montón de cosas más que nos vamos a empezar a entrar. Publicó también un libro que se llama La Inquisición Neoliberal, esto fue en el 2018, y cuando termine la pandemia va a salir Victorias Populares. Así que gracias, Fernando, por estar del otro lado comunicados con nosotros. ¿Cómo andas? Buenos días, buenas tardes y buenas noches también. Bueno, muy bien. ¿Cómo andás vos con ustedes? Gracias por esta comunicación. Andamos bien dentro de toda esta realidad y esta coyuntura. Muy bien, gracias. Bueno, hace poco entrevistamos a Luis Delía, nos comentó que estaba trabajando con usted, Fernando, el libro de la autobiografía, ¿no? ¿Cómo está resultando eso? ¿Cómo ve esos relatos, ¿no? que vienen ocurriendo en el país? ¿Coinciden con esta vida de Luis Delía que ha tenido, ¿no? Tanta militancia. Sí, bueno, hace unos meses empezamos a trabajar en esta propuesta de la editorial Colibu y de la editorial Sicu. Son dos editoriales que tenían la intencionalidad de que se escriba el libro de autobiografía de Luis Delía, y Luis se comunicó conmigo, me propuso escribirlo y con todo placer, porque lo respeto mucho como dirigente político, lo valoro mucho como dirigente político, y me parece que además adentrándonos en su historia, la verdad que es la historia de un militante de toda la vida, ¿no? Con la que gente puede estar más o menos de acuerdo, le pueden gustar más o menos las formas, pero que nunca ha traicionado sus principios, ni sus valores, ni el camino que decidió recorrer. Por tanto, que es una muy linda experiencia que, insisto, a mí me da la oportunidad de conocer también en profundidad a un militante que llegó a ser una de las personas más estigmatizadas por los medios, ¿no? Pero bueno, feliz de estar en este proyecto y vamos a ver cuándo lo terminamos, porque también está esto que vos decías de que, si Dios quiere, para el mes de septiembre, octubre sale Victorias Populares, que iba a salir en abril, que bueno, se demoró por la pandemia, y luego de calculo que para mitad del año que viene estará el libro de Luis Delía. Vamos a ver cómo avanzamos, pero contento de estar haciéndolo. Pasó el COVID, Luis Delía, estaba ahí con sus dedos en B, ¿no? Tuvo también esta cuestión que está a la vuelta de la esquina y se pescó este bicharraco, como le decimos nosotros aquí en el campo, y lo pasó, y eso que nos dijo que era diabético, tenía sus complicaciones también de salud, así que si nos está escuchando, Luis, querido, te mandamos un saludo enorme. Y bueno, ya que nos comentaba lo de Victorias Populares, antes preguntarle por La Inquisición Neoliberal, ¿nos puede dar un pantallazo de este libro que estuvo en 2018, era plena macrisis, digamos, ¿no? Bueno, La Inquisición Neoliberal habla un poco de lo que fueron los 4 años de macrismo. Para el momento en que lo escribí no eran todavía 4, eran 2 años y medio, apenas acercándonos a los 3 años. Sí, es un libro que de alguna manera trata de sintetizar la verdadera intencionalidad y objetivo político que tenía el macrismo, más allá de llevar adelante una profunda estafa económica, lo que tuvo que ver también con una profunda batalla cultural, claro, con una lógica de civilización y barbarie que volvieron a implementar. Entonces, la Inquisición Neoliberal lo que busca es desnudar lo que fue el ejercicio del poder durante el macrismo, la intencionalidad del macrismo en cada una de sus medidas y en cada uno de sus dichos. Es un libro que tiene fragmentos de análisis político, páginas de mucho análisis político, y en el medio intercaladas algunas editoriales que hacemos en todas las mañanas junto a Víctor Hugo. Y la verdad que es un libro que me dio muchísimas alegrías, porque empezaron a convocarme para presentarlo en un lugar en otro lado. Hicimos más de 100 presentaciones en todo el país, le fue muy bien.
Y fue un libro que me parece que hoy en día sirve como un testimonio, la mirada de un periodista sobre lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Y sí, por supuesto que es un libro que tiene mucha bronca acumulada, mucha angustia, pero también mucha resistencia, porque eso hemos hecho esos 4 años durante Macri. Por eso el segundo libro, Victorias Populares, quise escribirlo precisamente después de tantos años de resistencia, después de tantos años de angustia. Quería hablar un poco de esas victorias que hemos podido construir en toda nuestra región a lo largo de toda nuestra historia. Así que, bueno, más o menos ese también es el enlace, ¿no? Claro, ¿se imaginaba, Fernando, que tan solo 4 años iba a poder cambiar de rumbo político o de color o partido político? ¿O siempre estamos acostumbrados a la Argentina de los 2 periodos, ¿no? Es como, bueno, menos Alfonsín, que igual eran periodos de 6 años. En el resto siempre mínimo 2 periodos. Bueno, tampoco de la Rúa, no me quiero olvidar. Que quiero ser justo con todos. ¿Se imaginaba que tan solo 4 años el votante, el argentino votante pueda cambiar nuevamente, ¿no? A ver, no sé si me lo imaginaba. Lo que sí estaba claro era que cuando el establishment elige como gerente de sus intereses a Macri para que vaya a la presidencia, yo creo que el establishment buscaba un Menem y le salió un de la Rúa. Quiero decir, claro. Buscaban un Menem, buscaban un presidente que llegue con un discurso que plantee un esquema de poder que le permita saquear la Argentina en 10 años como lo hizo el menemismo. Y de pronto pone un tipo, Macri fue inútil hasta para los propios, digo, ¿no? O sea, Macri vino a hacer esto, a hacer lo que hizo, vino a generar mayores índices de desigualdad, vino a transferir recursos, vino a consolidar el capital en manos de unos pocos, vino a sentar a los CEOs de las empresas para administrar el Estado. O sea, no hubo errores en el gobierno de Macri. Macri vino a hacer lo que hizo. El problema es que lo hizo de una manera tan brutal, todo junto, abriendo tantos frentes al mismo tiempo, con un nivel de mediocridad que no pudo ni disimular. La perversidad del menemismo es que el menemismo fue saqueando a la Argentina en 10 años. Macri se sentó y dijo, vamos a saquear a la Argentina en 4. Y eso no lo resiste nadie. Eso no lo resiste nadie. Entonces eso tuvo que ver un poquito con la salida. Ahora, Macri se va por varios motivos, por supuesto, por el hambre que generó y por una estrategia electoral de Cristina Kirchner extraordinaria, de otro planeta. Entonces, bueno, eso fue. Pero digo, sí, Macri resultó imbécil hasta para los propios intereses del establishment. Por eso, en el principio del 2019, el propio establishment le decía a Macri que se corre y que la candidata sea Vidal. Macri no lo aceptó y se terminó acabando la cosa. Por suerte no lo aceptó. Por suerte para nosotros, digo. Hubo digamos, un tironeo de oreja como el alumno que, digamos, o el discípulo, ¿no? No sé si alumno o discípulo, pero que le dijeron, a ver, por favor, muchacho, córrase para el fondo, como si estuviéramos en el colectivo, y déjela a la señora Vidal, y Macri no acató, digamos, no quiso saber nada, digamos, con correrse. No, claro, sí, eso existió muy concretamente de un grupo de poder encabezado por Clarín que le decía a Macri que él no tenía que ser el presidente. Macri estaba convencido que él ganaba, pero sí, el plan Vidal siempre fue, porque no había manera de cómo sostenerlo a Macri, porque Macri no se pudo sostener en términos de los actos de gobierno, pero además no se podía sostener como referente público, digamos, ¿no? Era un tipo que cuando lo escuchabas hablar no pegaba uno. No había manera, ¿no? Era una cosa que le decían, le soplaban, me acuerdo que le soplaban cosas, era... Bueno, terrible, ¿no? Lo que ha pasado. Pero bueno, no fue, me quedo con esto que decís, Fernando, no fue un error, ¿no? O sea, Aranguren no fue un error. Porque uno dice, ¿cómo va a poner a Aranguren que es él? Y lo va a poner a manejar la energía. Pero porque lo que hizo directamente fue poner a ver, como Menem ya privatizó mucho. Claro. Menem lo que hizo fue privatizar todo lo que formaba parte del patrimonio nacional, el patrimonio de los argentinos y argentinas, lo vendió a manos privadas. Bien, el kirchnerismo recuperó mucho de lo que había sido vendido. Uh-huh. Bien, y otras cosas no se pudo hacer, como por energía. Bueno, ¿qué hizo Macri? Macri lo que hizo fue poner en la administración de esos recursos a los gerentes de las empresas vinculados a esos recursos. Entonces lo sienta Aranguren y Aranguren toma 2 decisiones centrales. Uno,
liberar el precio de las naftas, Sí, otro aplicar el tarifazo. Y se fue. O sea, aplica un tarifazo demencial para que se enriquezca las distribuidoras de energía privatizadas, le da a Shell la posibilidad de determinar el precio de las naftas. Bueno, qué mejor servicio como CEO de Shell que le puede hacer. Y después se fue. Chau, pide Ahora, saludo a la bandera hizo. Claro, le quitaste toda la administración al Estado de servicios esenciales como es la energía. Y después sentó al dueño de gran parte de los transportes de la Argentina, que tiene concesionarias, que tiene ministerio, a Dietrich lo sienta en el Ministerio de Transporte, y así hacen cada uno a de los Peña, que es dueño también del tema de la morfa, que como no ha subido también, nada, es impresionante lo que... Bueno, todo yo no sé si hubo un año, hasta inclusive, no sé si tengo mal el dato, pero hasta llegamos hasta un 56%, ¿no?, de inflación, uno de los años de Macri. Uh-huh. Fue realmente terrible. Fernando, yendo a la coyuntura por ahí más candente que soy, ¿no?, que inclusive leíamos en una de tus columnas que te preguntaba si hay que criticar al gobierno o tener un silencio más bien cobarde. ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, no, a ver, yo solo dije particularmente a partir de un hecho que sucedió en la radio, en nuestro programa, Uh-huh. donde Víctor Hugo comenzó el programa haciendo una crítica al posicionamiento argentino frente a Venezuela, adhiriendo a lo que fue el informe de la alta comisionada ante Naciones Unidas, Sí. que argumentaba que en Venezuela había violaciones de derechos humanos. Nuestro representante ante la ONU acompañó esta decisión de Bachelet y Víctor Hugo lo que hizo fue criticarlo y decir que no estaba de acuerdo con esto y eso meritó que el presidente de la Nación se comunique con el programa. En vivo, ¿no? Todo en vivo, sí, al aire salió. Sí, y salió. Bueno, y a partir de ahí se empezó a generar una interesante debate, una interesante discusión que aportó mucho porque el presidente terminó diciendo: nosotros estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos y estamos en contra del bloqueo a Venezuela. Bueno, por lo tanto, esto generó mucha confrontación, que muchos decían no se le puede salir a pegar al presidente así, y otros que decían estuvo muy bien. Yo en ese editorial, el día después de esto, lo que manifesté es que gracias al coraje periodístico de Víctor Hugo Morales, expresando una crítica al presidente, menos mal que la hizo, porque haberla hecho significó que el presidente llame y significó que se pueda aclarar cuál era el posicionamiento de la Argentina. Si no, lo que estaban en todos los medios de comunicación, en todos, que generó que el propio Frente de Cambiemos, conducido por Patricia Bullrich, firme una solicitada agradeciéndole al presidente y felicitando al presidente por su posicionamiento frente a Venezuela. Claro, la verdad sí, que de no haber existido la entrevista de Víctor Hugo y la crítica de Víctor Hugo, la verdad es que el mensaje que se daba al mundo era que este gobierno coincidía con el macrismo y decía que en Venezuela se violaban los derechos humanos. Entonces yo lo que planteé ahí es, bueno, esto es el botón de muestra para decir que aquellos que dicen que hay que hacer silencio y que la manera de acompañar al gobierno es haciendo silencio, si se hubiese hecho silencio, la derecha en la región tenía un elemento más para ir en contra de Venezuela. Menos mal que existió un periodista como Víctor Hugo que no hizo silencio y a partir de ahí se generó una entrevista donde las cosas se pudieron aclarar. Eso es lo que yo dije. Entonces me planteé en ese momento, a ver, el silencio como síntesis del acompañamiento al gobierno en el fondo esconde cobardía, no tengo ninguna duda. Y la crítica, yo digo, creo que hay que ser inteligente en la crítica, creo que hay que buscar en el momento en el que se dice la crítica, a quiénes, pero que hay que hacerla sin cometer la torpeza de criticar sistemáticamente por criticar, ¿no? Y porque uno critique no quiere decir que no acompañe. Yo quiero que este gobierno le vaya de maravilla y lo acompaño a este gobierno, por supuesto que sí, no tengo problema de decirlo. Ahora, si Bernie sale y me repite el mismo discurso de Bullrich, y yo lo voy a salir a criticar a Bernie, y el problema no es mío, el problema es de Bernie y lo que dice. Exacto. Entonces me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Bien, bueno, buenísimo. Y la verdad que desde acá nosotros estamos en una radio comunitaria, en un lugar que es una reserva de biosfera, Punta Indio, un pueblo de campo costero, y tenemos diferencias, somos del mismo color político inclusive que el intendente, y muchas veces tenemos diferencias, y las decimos en la radio. Me parece que es muy saludable, ¿no? Tenemos que tener una visión crítica, hasta en una radio comunitaria más, ¿no? Hasta denunciativa, pero también tenemos que proponer cosas en la comunidad. Me parece que esa es una actitud, a mí me interesó y por eso, Fernando, te lo pregunto, ¿no? Inclusive, en una
columna anterior sostenés que a nosotros nos encanta esto que te voy a decir, pero sostenés que el capitalismo salvaje debe terminar. Nosotros desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, el rincón este, ¿no? En la punta norte de la Bahía de San Moromón, ¿cómo podemos ayudar en lo cotidiano a aportar a ese objetivo? Bueno, tarea difícil. Somos soldados, Fernando, somos soldados, ya, ¿viste? Decinos qué hacer. Yo creo que pero yo creo que la lucha es... La batalla que nosotros podemos dar es cultural, ¿no? Claro. Y poder llevar adelante esta batalla cultural que nos gusta mucho decir y al final nos cuesta mucho explicar de qué se trata. Sí. La batalla cultural tiene que ver con poder construir nosotros una contrahegemonía. Quiero decir, el poder construye hegemonía, construye un pensamiento hegemónico. Esto lo decía Gramsci en 1920, no es que lo diga yo. Sí. Digo, ahora, el poder construye un pensamiento hegemónico y a partir de ese pensamiento económico construye subjetividad. El problema que nosotros tenemos en la Argentina es un problema cultural, no es un problema político. Es cultural. El problema en la Argentina es que el trabajador explotado piensa con la cabeza del patrón y vota como el patrón, cuando debería enfrentarlo, ¿no? Claro. Digo, el problema en la Argentina es que hay muchos esclavos que no se asumen en su rol de esclavos y aplauden al amo. O sea, el problema es cultural. Entonces, ¿cómo se termina con el capitalismo? Se termina culturalmente. Porque en las relaciones económicas y en las relaciones de poder, por supuesto, una vez que vos llegás al Estado, tenés la posibilidad de transformarlo. Ahora, desde nuestro lugar como comunicadores y como comunicadoras, podemos aportar a construir una contrahegemonía, o sea, a dar una disputa por el lenguaje y no hacer comunicación con el lenguaje de ellos, dar una disputa por los valores, dar una disputa por los conceptos. Cuando ellos hablan de libertad, y cuando digo ellos, digo la derecha, porque la derecha habla de libertad, no habla del mismo concepto en el que hablamos nosotros, porque nosotros hablamos de libertad desde el campo nacional y popular, y entendemos una libertad en términos de lo colectivo. Ellos cuando hablan de la libertad, es la libertad individual para consumir, la libertad individual para salir a la calle en plena pandemia, por más que el Estado, que quiere cuidarnos a todos y a todas, lleve adelante una cuarentena. Cuando ellos hablan de libertad, hablan de sálvese quien pueda. Nosotros cuando hablamos de libertad, hablamos de derechos. Los derechos garantizan que el hombre y la mujer puedan ser libres. Bien, entonces hay conceptos que hay que dar la discusión. El concepto de libertad, el concepto de libertad de expresión, el concepto de justicia, el concepto de igualdad. Yo creo que hay que dar discusiones profundas, pero que hay que tener coraje para darlas. Que tenemos que dejar de hacer comunicación y política en pos de que no se enoje el enemigo. Entonces, si nosotros no hacemos, por ejemplo, un 9 de julio, una fiesta patria, nosotros no la transmitimos en cadena nacional porque a Clarín no le gusta, bueno, claro. Se hace difícil, ¿no? Se hace difícil. Fernando, entonces me parece que la batalla... Sí. No, cuánta verdad. Nosotros dejamos también el espacio vacío, ¿no? Sí, claro, y cuando estamos en el poder, por lo menos ahora, estamos muy preocupados de cómo va a reaccionar la oposición, en vez de estar preocupados por conciliar con los propios, ¿no? Yo creo que Cristina ha sido tan amada y es tan amada por el pueblo porque Cristina tuvo los intereses del pueblo y tuvo el coraje y los ovarios para llevarlo adelante. Al Estado se llega para transformar, no para administrarlo. Entonces, esos son los desafíos que tenemos, poder decir estas cosas y poder contribuir en eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el capitalismo se termine? Y bueno, una vez que ganamos por los votos y que llegamos al poder con los instrumentos democráticos del Estado, transformar la realidad, no administrarla. A la pobreza no se la administra, a la pobreza se la transforma. Y si no se busca transformarla, se es cómplice con un esquema de poder que genera pobreza. Entonces, si eso lo proyectamos de cualquier otro lado, bueno, me parece que tiene que ver con una batalla cultural, con una batalla por el lenguaje, con una batalla por construir una contrahegemonía. ¿Qué es esto? Vos citabas hace un rato como presentación los seminarios que estoy dando, que le puse de nombre Comunicar para Politizar, porque la comunicación es siempre para politizar. No para politizar en términos partidarios. No es para convencerte a vos o vos convencerme a mí que me afilie al frente de todo, al PJ o a la Unión Cívica Radical. Comunicamos para politizar. Quiero decir, comunicamos para crear conciencia, comunicamos para dar luchas por derechos, comunicamos para crear evidencia y praxis, comunicamos para alertar a la sociedad, comunicamos para eso. No comunicamos porque nos interesa la primicia. Entonces digo, me parece que tiene que ver con todo eso. Es muy bueno porque a mí siempre me dice, Ezequiel, en la radio comunitaria no hables de política, no hables de política, ¿viste? A veces me voy a la verdulería, me agarra algo en la carnicería. ¿Sabes qué? Yo te escucho, pero cuando te pones a hablar de política, yo ya no, ¿viste? No, y digo, cuánta razón. Bueno, estamos hablando con Fernando Borrón y es un lujo para nosotros.
columnista de Víctor Hugo, y dos preguntas más y ya te dejamos, y muchísimas gracias por anticipado, ¿no? Por estar hablando con nuestra radio comunitaria de Punta Indio. Me quedé pensando esto que dijiste antes de decirte la pregunta, lo de la libertad, porque vos sabés que esta cosa de cómo resignifican la historia, ¿no? De repente yo los vi que empezaron a salir y no al comunismo, no se viene Venezuela, dictadura, infectadura, y siempre es como, no, el peronismo era no, metían en cana a los comunistas, entonces siempre tuvo un sesgo de dictadura, ¿no? Para muchos. Y a uno que es militante, yo que soy un joven aprendiz, alguna vez, no sé, candidato a intendente, si se quiere, quizá, digo, ¿cómo respondemos a esto? ¿No? Porque no sé si lo sentís igual. Hay un sesgo que nos tiran siempre como que el peronismo y Chávez y la Patria Grande y algunos líderes inspiradores, ¿no? Para todas las cuestiones que tienen que ver con la revolución, Cuba, etcétera, etcétera, siempre está ahí rodeada por esa resignificación de la libertad y nos chantan ahí, viste, la dictadura. Uh-huh. A ver, en realidad forma parte de un manual de la derecha. Quiero decir, la derecha tiene en toda la región un manual del lenguaje y vocabulario para atentar contra los gobiernos populares, digo, populismo, por ejemplo, uno. Cristina era populista, Chávez era populista, Lula era populista, Evo era populista, Correa era populista, Game over. Era populista. Claro, listo, fuera de juego. Exacto, listo. ¿Qué es el populismo? No lo explican. Ahora, el populismo es, para nosotros, por ejemplo, digo, una de las definiciones del populismo, ¿es la exacerbación de lo popular? Bueno, si es la exacerbación de lo popular, yo soy populista. Y esto, que el populismo, ellos no pueden definir qué es. O sea, lo usan como una etiqueta que estigmatiza, pero no pueden definir qué es. Si el populismo es, para nosotros, la exacerbación de lo popular, entonces habrá que reivindicar el ser populista. Quiero decir, la derecha domina por sobre todas las cosas, o entre otras tantas cosas, a través del lenguaje. Esto significa que ellos le ponen los nombres a las cosas. Y a partir de aquello que nombra, dominan. ¿Viste esa frase que dice que quien nomina con N, quien nomina, domina con D? Quien le pone nombre a las cosas, luego las domina esas cosas. Bueno, el rotulador, digamos, el rotulador. Exactamente. Ellos llaman entonces populismo, autoritarismo, demagogia, a todo lo que hace un gobierno popular. Entonces, cuando un gobierno popular pone en discusión un esquema tradicional de la justicia, donde lo único que hace la justicia neoliberal es llenar las cárceles de pobres, encarcela a un pibe de 16 años que sale a robar para comer, pero entiende que una persona que tiene 55 cuentas offshore en el exterior puede ser presidente y no pasa nada, ese tipo de justicia, cuando vos la ponés en discusión, entonces vos querés ir por la justicia. Cuando vos ponés en discusión que un medio de comunicación como Clarín tiene en su poder el 90% de los canales de televisión por aire y por cable, y las radios y sus repetidoras a nivel nacional, y al mismo tiempo la maquinita con la que hacen el papel de diario, cuando vos sacás una ley que dice, mire señor, usted, por el bien de la democracia, no podemos tener todos los medios en una sola mano, ellos te dicen, ustedes van por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos son dueños de las palabras y de los conceptos. Y nosotros tenemos que salir a contrarrestar todo ese mundo, ¿no? Es decir, no, nosotros no estamos contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Todo lo contrario. Nosotros creemos que cuando todos los medios de comunicación, en su 90%, están en una sola mano, ahí se está violando la libertad de prensa y la libertad de expresión. Exacto. El solo hecho de la existencia de Clarín es la foto cabal de cómo se viola la libertad de prensa y expresión en Argentina. Bueno, claro, culturalmente es difícil revertir eso, ¿no? Porque ya está instalado que es todo lo contrario en nuestro país y en la región. Bien, bueno, por último, entrevistaste a Milagros Salas, queríamos saber cómo la notaste. Yo siento que hay como una pequeña como cuestión de deuda en cuanto a los compañeros que siguen siendo presos políticos, ¿no? Queríamos terminar con esto y Fernando y también Gustavo Lorenzo de la Corriente Nacional de la Militancia me dice, llamalo a Fernando Borroni que es un campañón la que vas a poder hablar con él. Así que bueno, le mandamos también un saludo, que él fue una de las personas que nos apuntó, ¿no? Para que te hagamos como esta hermosa entrevista que estamos haciendo. Pero bueno, Milagros Salas, tema presos políticos, ¿cómo la notaste a ella? ¿Cómo está la cosa? A ver, Milagro está bien, dentro por supuesto de lo que se puede, sí. Por supuesto está esperando su libertad, ¿no?
Está claro, quedó claro a ver, es claro que Milagro Sala es una empresa política, que lo es Amado Gurú, que lo es Luis Delía, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, entre otros tantos, como las compañeros y las compañías de la Tupac. Ahora, la verdad es que a comienzos del gobierno de Alberto Fernández se discutió mucho, porque el mismo Alberto decía no son presos políticos, pero bueno, a ver, en Milagro yo creo que Milagro la va llevando como pueda. Por supuesto que le golpea mucho a Milagro, esto no lo hablé directamente con ellos, pero sí por amigos en común. Por supuesto que impacta mucho ver la foto la imagen de Alberto hablando con Morales sistemáticamente, ¿no? Claro, Morales es uno claro, claro, de los claro. gobernadores más perversos de nuestro país, Ujú. una gente, un bufón de Ledesma, de los Blaquier, ¿no? Claro. Entonces, digo, eso es fuerte. La cárcel ahora domiciliaria de Amado Gurú es un avance, pero tenemos que seguir trabajando por la libertad de los presos políticos, porque está claro que son presos políticos, está clarísimo que son presos políticos. Bueno, son luchas difíciles, porque la embestida del otro lado es muy fuerte y es permanente. Y porque tampoco algunos dijeron, bueno, hay que avanzar en un indulto. No hay que avanzar en un indulto, porque si vos indultás, estás aceptando que hubo un delito. O sea, Claro, si vos exacto. indultás, estás perdonándolo de algo, y aquí no hay nada que perdonar. Aquí Milagro fue presa y está presa porque Milagro construyó una organización política que le pudo dar derechos a los más humildes, que le dio viviendas, que le dio escuelas, que le dio piletas, y que demostró además que no necesitas ser mago Dios para construir eso para tu pueblo. Amado Vudú está preso porque Amado Vudú se metió nada más y nada menos que con los bancos y con Clarín, Oh, las AFJP, ¿no? ¿no? Ah, Bueno, por eso digo. oh. Entonces, me No se parece la que en ese perdona más, ¿no, sentido, Fernando? Esa no se la perdona. no, pero claro que no. Digo, no, a veces nos cuesta hoy medir el nivel de confrontación de poder que significaron las FJP. La decisión de Amado Vudú, que acepta a Cristina y que encabeza a Cristina, de sacarle la plata a los bancos que administraban y hacían un negocio enorme con las jubilaciones de hambre que tenían en ese momento los jubilados, no solamente que con el Estado administrando el dinero de los jubilados pudieron llegar a tener 2 jubilaciones por mes, por año, 2 aumentos de jubilación por año, sino que al mismo tiempo con esa misma plata pudieron generar la asignación universal por hijo. Entonces Claro. digo, el nivel de la medida política que significó eso todavía no lo dimensionamos. Y por supuesto le sacaron el negocio a Clarín, que tenía un gran negocio. Bueno, Amado está pagando esto. Delía está pagando una lucha sistemática. Delía está pagando el de ser un dirigente que el modelo empujó hacia la marginalidad y él pudo salir de la marginalidad para dar determinadas disputas políticas, ¿no? Bueno, hay que seguir con el reclamo por la libertad de nuestros presos políticos. Es una lucha larga, pero que tarde o temprano va a tener que suceder, porque ningún gobierno que se quiera popular, ningún gobierno que quiera ser reconocido como un gobierno popular puede tener presos políticos. Esto no es responsabilidad de Alberto, no es culpa de Alberto, porque no fueron presos políticos de su gobierno. Pero a medida que pasa el tiempo, pasan a ser presos políticos también de su gobierno. Claro, y es por último, ¿no? Digo, porque yo siempre digo que los que ponemos el cuerpo siempre somos los que cobramos primero. Pero lo que te quería decir es un poco también lo que ha hecho Macri. A mí me había sonado, como decía mi abuelo en su momento, que se colgaba uno en la plaza, ¿no? Para que todo el resto del pueblo lo mire, ¿no? Entonces, bueno, luchás, hacés las cosas bien, tenés convicciones, principios, valores, creés en otros valores políticos, lo que fuere, y bueno, ese es el resultado, ¿eh? ¿Hay algo de esto también? Sí, claro, sí, claro. Está de alguna manera la enseñanza para adoctrinar, ¿no? Por eso no Claro, se detiene la persecución contra Cristina. No le van a perdonar nunca a Cristina lo que hizo, ¿eh? jamás. No se lo van a... Como no se lo perdonaron a Perón, yo no vengo del peronismo, pero por supuesto que lo reivindico. Pero digo, como no se lo perdonaron a Perón, como no se lo perdonaron a Evita. No le perdonaron a Cristina. A ver, si vos tenés que sintetizar el gobierno de Cristina en términos a los poderes que enfrentó, decís, Cristina enfrentó a los bancos con el tema de las FJP. Sí. Cristina enfrentó al multimedio más grande de toda América, que es el multimedio Clarín, con la ley de medios. Cristina enfrentó a la iglesia con la ley de matrimonio igualitario. Cristina enfrentó a la sociedad rural, a los dueños de la tierra con la 125. Si vos haces un panel del gobierno de Cristina, Cristina enfrentó a los poderes reales de la Argentina. Claro. Por eso digo, a la izquierda de Cristina está la pared. Bien. Entonces digo, claro, y en ese sentido uno espera que el gobierno de Alberto avance en ese sentido. Bueno, pero Alberto no es Cristina. Entonces, bueno, se darán algunas funciones, qué sé yo, que son parte de la lógica. Pero con esperanza, por supuesto, que hay que acompañar para volver a recuperar aquel país que tuvimos hace algunos años atrás. Fernando,
Muchísimas gracias por esta nota. Fernando Borroni con nosotros. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un placer, gracias a vos y a disposición. Un fuerte abrazo para todos y todas. Gracias, muchas gracias.